Y amén. Bueno, muy buenos días en esta mañana a todos y a todas los que acabaron de conectarse. Hoy tenemos un tema muy bonito y hoy les voy a hablar acerca de los pensamientos de Dios y la necesidad de ser transformados en los pensamientos, ¿no? La Biblia habla mucho acerca de la palabra transformación, ¿sí? Y de la palabra renovación, pero también una palabra que hay que tener en cuenta también es acerca de ser nuevas criaturas, del nacer de nuevo. Hoy no voy a hablar del nuevo nacimiento ni nada de estas cosas, pero sí voy a hablar de los pensamientos y la importancia en las escrituras de nosotros, de nuestros pensamientos, porque a veces consideramos que los pensamientos pues simplemente son pensamientos y ya, y que no tienen ningún propósito ni ninguna finalidad en nuestras decisiones y en todo lo que hacemos, pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de este tema, ¿sí? Y vamos a estar mirando en cuanto a este tema, vamos a estar en el libro de Isaías. Yo los invito a que estemos ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 del libro de Isaías, y vamos a estar leyendo Isaías 55 y vamos a mirar qué dice Isaías 55 y vamos a estar muy atentos porque de verdad que ese es un tema que cuando yo lo empecé a estudiar y yo empecé a poner en práctica estas cosas, me di cuenta en realidad, o sea, cuán importante es tener claro esto y tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Isaías 55 es un capítulo que me gusta mucho. La Reina Valera de este capítulo habla acerca de la misericordia gratuita para todos. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Quiero que tengan en cuenta el último versículo, que dice que en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Entonces, vamos a estar desde el principio mirando aquí en este Isaías 55. Aquí nos vamos a detener unos minuticos para introducción a nuestro tema y para que sea Dios hablándonos en esta mañana. Y algo que me gusta mucho de este texto es que la invitación que le hace Dios aquí es a los sedientos. Dice a todos los sedientos. Entonces, esta es una invitación para tener en cuenta que le está hablando Dios a todas esas personas que tienen hambre y sed, ¿no? Y luego dice, y los que no tienen dinero.
Entonces también le está haciendo una invitación a todas aquellas personas que están sedientas, pero que también no tienen dinero. Y la invitación que les hace es que dice, venid, comprad y comed. Quiero que tengamos en cuenta ese comprad y comed. Si ustedes se dan cuenta, el comprad y comed está haciendo referencia al podernos nosotros satisfacer, ¿no? Al estar satisfechos, al tener esa satisfacción, esa convicción, ese sustento, ¿sí? Que es donde casi todo el tiempo nosotros estamos bregando. La mayoría de las personas, sus problemas o bien son eh, que tienen que ver con que no nos sentimos llenos, como que algo nos hace falta, como que hay algo en nosotros como que no está completo, como que no es suficiente. Y también la otra parte que la gente briega mucho hablando en nuestro plano físico es todo lo que tiene que ver con el tema del dinero, con todo ese tema de las finanzas, con que la gente trabaja 24/7, con que las personas se vuelven esclavas del dinero, con que no disfrutamos la vida que tenemos, no disfrutamos de las personas, no disfrutamos de lo que Jesús ganó, porque todo el tiempo estamos nosotros corriendo detrás de lo económico, detrás de lo material, y aún en eso nos descuidamos. Entonces, cuán importante es para Dios que nosotros estemos internamente bien, que nosotros estemos saciados en cuanto a todo lo que necesitamos en nuestra parte espiritual, pero también en nuestro plano, ¿no? O sea, Dios de que verdaderamente nosotros necesitamos de las dos cosas, que una no puede reemplazar la otra, ¿sí? Que es tan importante el que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, el que nosotros estemos viviendo en el perdón, el que nosotros estemos en esa paz, pero también es importante que nosotros en todo, digamos, el plano físico o todo ese tema financiero, también nosotros podamos estar allí en cuanto a todo eso, podamos nosotros estar eh, cubiertos, digámoslo así, ¿sí? Y la Biblia aquí hace una pregunta que me impresiona mucho, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y miren que es como, como ese cuestionamiento que nos hace de por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia, lo cual indica que nosotros muchas veces nos gastamos el dinero en cosas que realmente no necesitamos y lo otro es que ni siquiera esas cosas nos pueden satisfacer. Finalmente nada de eso nos llena, finalmente nada de eso satisface nuestra alma, ¿sí? Luego, la invitación que también en este texto nos hace es oírme atentamente. O sea, preste atención, ponga cuidado a lo que yo voy a empezar a hablar, a lo que yo voy a enseñar. Y luego dice, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí nos está Dios a nosotros haciendo una, no sé, alguien tiene como el micrófono abierto para que por favor los si no toca, Alexita, que cierres el micrófono porque hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, nótese que dice acá la palabra, dice, entonces inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Cuando la escritura dice, y vivirá vuestra alma, si ven, están hablando de, o sea, de nosotros como tal y habla acerca de deleitarnos, porque más atrás dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando Dios de satisfacernos en todos los aspectos desde el aún, ¿no? Dice vuestra alma con grosura, o sea, con lo mejor de lo mejor. Y luego dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese pacto eterno, las misericordias firmes a David, habla acerca de que Dios enviaría a su Hijo en propiciación por todos nosotros para que por medio de él pudiéramos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces en el versículo 4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando de todo lo que Jesús haría y de todo lo que nosotros por medio de él tenemos herencias y podemos recibir. Luego dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y de Santo Israel que te ha honrado. Algo también para tener en cuenta es que Dios busca honrarnos, ¿no? Dios busca que nuestra vida sea una vida de honra, que nuestra vida sea una vida
de disfrute, de deleite, que nuestra vida sea una vida donde nosotros realmente podamos encontrar esa plenitud en Dios, ¿sí? Y esa plenitud habla acerca de tener un alma satisfecha, un alma que, como dice la palabra, no le hace falta nada, porque tan bonito que dice el Salmo 23, dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces luego, dice que para que podamos encontrar todo esto, ¿sí? Que es a donde vamos a empezar a trabajar, dice que deje limpio su camino. Entonces habla y nos invita a que nosotros dejemos nuestros propios caminos para que podamos seguir el camino que Dios nos tiene trazado a nosotros. Luego dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces la invitación es que nosotros debemos dejar de pensar como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Y luego dice, y vuélvase a Jehová. O sea, que nos volvamos todos nosotros a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Y aquí volvemos al querer de Dios. Y nótense que el querer de Dios estemos bien. En todo ese texto, el querer de Dios es que estemos bien, el querer de Dios es que nosotros podamos estar llenos, el poder de Dios es que estemos saciados, ¿sí? Porque también a los sedientos, a los que no tienen dinero, a las personas necesitadas de cierta forma. O sea, Dios no vino o no envió a su hijo para que las personas que crean que están bien sean las que lo busquen, sino que nótese que él viene a todos aquellos a todo aquello que se había perdido, ¿no? Y a todos aquellos que realmente consideran que necesitan el perdón de Dios. Y luego dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí hace una aclaración Dios y dice, vengan, es que mis pensamientos son estos y los pensamientos de ustedes son otros. Entonces dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto es importante para que lo tengamos en cuenta, porque lo cual nos dice que Dios también piensa, ¿sí? Y que los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros, mucho más grandes. Y luego dice, porque como desciende de los cielos la lluvia. Y vamos a ver por qué coloca esta analogía, si viene la palabra hablando acerca de los pensamientos, que tiene que ver la lluvia con esto que está hablando aquí. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, sabemos que la lluvia, o sea, cumple con un propósito, ¿cierto? Que es regar la tierra. Y luego dice, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego eso lo compara con la palabra, y dice, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, que todo lo que Dios habla a través de su palabra todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad. Y lo que les muestro aquí en la escritura es que finalmente los pensamientos de Dios se manifiestan. ¿Y cómo podemos ver que los pensamientos de Dios se manifiestan? En el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios comienza a poner por obra todo lo que él ha pensado, cuando él comienza a hacer realidad todo aquello que en su corazón ha guardado y todo lo que sus pensamientos, o sea, tenía pensado hacer. Y entonces dice que cumple con ese propósito. Y entonces a mí algo que me gusta mucho cuando leo el Génesis es que a todo lo que Dios hace, él mismo lo aprueba. Él dice, y vio Dios que era bueno, como diciendo, venga, me quedó lindo, o sea, esto me quedó bien, bien hecho, ¿cierto? Y aquí esto es algo importante porque nosotros muchas veces cuando tenemos nuestros pensamientos, cuando idealizamos nuestros proyectos o lo que sea que nosotros estemos pensando, si ustedes se dan cuenta y ustedes hacen un ejercicio, podrán notar que muchas veces nosotros no aprobamos lo que hacemos o lo que pensamos. Y esto no estoy hablando de calificarlo como bueno o como malo, porque todavía no estoy entrando en ese tema, sino simplemente en que nosotros, digo que no lo aprobamos porque muchas veces está siempre como la duda de antemano, como que estamos poniendo nosotros...
en entredicho aún lo que nosotros queremos, ¿sí? Aún lo que nosotros anhelamos. Y una forma de manifestar siempre lo que nosotros queremos es a través de nuestros pensamientos. Dice, y luego dice, ¿no? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces, nótese que en todo este texto, si uno nota, uno ve de parte de Dios como, o sea, ese bienestar, ese deleite, esa alegría, ese poder proveer, ese poder cuidar de todos nosotros y de su creación. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, mi Alex. Y vamos a mirar algo que quiero que usted, esa que está aquí, un hombre con una sombrilla, y algo que quiero traerlos es que como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. La Biblia dice que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía y está hablando acerca de que en el cielo, al igual que acá en la tierra, o sea, es como, o sea, todo lo que nosotros tenemos acá y lo que podemos ver, o sea, es un reflejo de lo que hay arriba, dice la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús decía, miren que les he hablado de cosas terrenales y ustedes no entienden. ¿Cómo sería si yo les hablara de las cosas celestiales? O sea, si hablándoles acá en el idioma a ustedes, en su mismo lenguaje, con lo que ustedes ya conocen, y aún así es complejo para ustedes lograr entender, ¿cómo sería entonces si yo les hablara de lo que hay arriba? O sea, no habría forma porque lo que hay arriba a nuestros ojos nunca lo hemos visto. Entonces no tendríamos manera ni siquiera de poderlo imaginar porque no nos podemos imaginar lo que nunca jamás hemos visto. Eso quiero que lo tengan en cuenta como de cierta forma estoy condicionada y estoy limitada por lo que veo, ¿sí? Entonces, la Biblia nos hace la invitación a que nosotros vivamos y andemos por fe. Por eso en Isaías 55, cuando estábamos leyendo, dice, venid compra sin dinero. Y la invitación a la que realmente la palabra nos está haciendo es el vivir por fe, el poder comprar nosotros, o sea, a través de la fe, ¿sí? Y ese como es adentro, es afuera, les voy a decir que si las personas son negativas, obviamente los pensamientos que rigen a las personas son de plano negativo. O sea, todos tienen que ver con ese tipo de pensamiento. Pero es porque eso es realmente como piensa la persona y eso lo que define realmente es como, en cierta forma, nosotros nos manifestamos. Entonces, para una persona negativa, para una persona que únicamente está en el plano físico, siempre va a estar, o sea, de cierta forma condicionada, llamémoslo así, para que sus pensamientos únicamente le manifiesten lo que ella como tal está viendo. ¿Sí? Entonces, hay personas que únicamente se dedican a ver la crisis económica, los homicidios, los robos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que ocurre, ¿sí? Y en base a eso son también sus pensamientos. Entonces, las personas muchas veces dicen, no, venga, no podemos salir porque están robando, porque están haciendo esto, porque entonces si salimos, o sea, todo el tiempo está bajo como ese miedo, como ese temor de que algo malo les va a ocurrir, de que algo malo va a pasar. Y así mismo, entonces son sus manifestaciones, porque, como les digo, como es adentro, es afuera. Y aquí la importancia de nosotros tener en cuenta cómo son o cómo están siendo realmente nuestros pensamientos. Porque si nuestros pensamientos todo el tiempo están en función de lo que no, pues lo que finalmente se va a manifestar es lo que no. Y no vamos a poder ser testigos de la gloria de Dios, no vamos a poder ser testigos del propósito de Dios, de lo que Dios quiere, porque primero que todo no estamos andando en esa fe. Segundo que todo, nuestros ojos están precisamente en todo lo malo, en lo que no nos ayuda a crecer, en lo que no nos motiva, en las cosas que no necesitamos, porque pues de eso hay bastante y no necesitamos de eso, porque como nosotros tenemos los ojos o la mirada puesta en lo que no, ahí es donde nosotros realmente empezamos a tener problemas. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Y dice misericordia gratuita para todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo que realmente quiere es que a través de lo que Jesús ganó, que era lo que aprendimos el jueves y el viernes,
Y entonces, de todo el tema de la redención, de que Jesús ganó para nosotros la salvación, que Jesús ganó para nosotros el pan nuestro de cada día, que Jesús ganó el vestido, veíamos cómo Jesús ganó aún una casa propia, ¿sí? Que Jesús ganó para nosotros la paz, porque dice que en su angustia, porque Jesús sintió angustia, porque estuvo separado de Dios, ganó para nosotros la comunión, ganó para nosotros el poder ser verdaderamente libres, el poder pensar, o sea, desde nuestra esencia, desde realmente desde lo que somos y no desde lo que otros quieren que seamos, sino que cada ser humano, o sea, tiene su propia esencia y en cada persona hay esas semillas de grandeza. O sea, en cada uno de nosotros está esa semilla de Dios y donde dice la palabra que fuimos todos creados a imagen y a su semejanza. Y es como volver al principio, volver a retomar lo que la Biblia dice que Adán perdió, porque recordemos que Adán perdió muchos privilegios y bueno, en todo lo que ocurrió cuando Adán pecó, dice la escritura que Adán se hizo consciente del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Pero el asunto con el conocimiento del bien y del mal, el asunto aquí es que el hombre le dio más importancia a lo que no, a lo que no. Y entonces cuando el hombre le da más importancia a lo que no, digamos que en este caso al mal, porque antes el hombre no tenía el conocimiento del mal, la escritura dice que el hombre solo conocía el bien. Pero entonces cuando peca ya se abre también la conciencia para conocer, o sea, el mal. Y ahí fue donde Adán y Eva se perdieron porque realmente, o sea, le dieron lugar a lo que no, o sea, a lo que no tenía necesidad de, de conocer. Y miren que un ejemplo que les voy a, un ejemplo que les voy a dar de esto, y quiero que ustedes estén muy atentos a lo que voy a acabar de decir, y es que si ustedes notan, las personas siempre quieren saber lo que no les interesa, lo que no nos incumbe. Por ejemplo, las personas siempre quieren saber acerca del ocultismo, del enemigo, de cómo funcionan las cosas ocultas. La gente que siempre quiere meterte en planos donde la Biblia dice, por ejemplo, y nos hace la invitación, que nosotros no debemos andar husmeando, ¿no? Ya, como si Dios dijera, bueno, o sea, ustedes dedíquense a conocer lo que, o sea, lo que pueden, lo que les edifica, lo que les construye, los que realmente, o sea, sí funciona. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces a todo lo que tiene como el morbo, como por ejemplo esos programas de ellos están aquí, cosas de terror, cosas de ese mundo oscuro, de ese mundo espiritual, que no, a la gente, a eso, la gente si ustedes notan y se dan cuenta, la gente le bota mucha corriente y mucho tiempo a ese tipo, por ejemplo, de información que finalmente no nos edifica, ¿sí? Porque a quién le edifica saber cómo hacerle daño a otro ser humano. Y entonces muchas personas a eso sí le dedican su tiempo, sus conocimientos, sus cosas. Y, por ejemplo, en las iglesias aún, me voy a atrever a decir, en muchas congregaciones, esa necesidad de hablar del enemigo. Entonces, todo el tiempo la gente está hablando del enemigo, a las personas les están hablando de una lucha, de una guerra espiritual, y esto les voy a hacer a ustedes simplemente para que ustedes se den cuenta. Y cuando nos hablan de una lucha y cuando nos hablan de una guerra espiritual, yo quiero que usted se ponga a pensar esa guerra espiritual, ¿dónde ocurre realmente? ¿En el exterior o en nuestro interior? ¿Sí? Porque ¿dónde ocurre todo este tema de los pensamientos? Y se lo dejo ahí simplemente para que lo revise usted y se dé cuenta si realmente nuestro enemigo es interno o externo. Porque si bien es cierto que el enemigo existe y nadie está negando todas estas cosas, también es cierto que la palabra de Dios dice que Jesús venció al enemigo. Dice que en el momento que Jesús fue colgado en el madero, en el momento que Jesús fue muerto, ahí
de esa forma, la Biblia dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, dice que fue derrotado y que dice que salimos de la potestad del enemigo. Nosotros ya no estamos bajo la potestad del enemigo, gracias a lo que Jesús hizo, pero pareciera que a muchos cristianos el sacrificio, la muerte, la redención de Jesús no les alcanzó para ser libres del enemigo. Y tanto así que en las iglesias lo nombran más que al mismo Jesús. Entonces, eso se los dejo nomás ahí como en el tintero para que lo tengamos en cuenta. Si realmente nuestra lucha, nuestra guerra o lo que sea que le llamemos, porque las personas le llaman así, de esa forma, ¿sí? ¿Es interna o externa? Porque ¿dónde ocurre todo este asunto de los pensamientos? Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Estaba en el baño? Alguien tiene un micrófono abierto. Alex, por favor, ayúdame. Entonces dice, ¿cuáles son tus pensamientos? Sí, y aquí cuando digo cuáles son tus pensamientos, estoy hablando acerca de la calidad de esos pensamientos, la cualidad de esos pensamientos, cómo tú los podrías cualificar. Mira que en Génesis, en el capítulo 6, el versículo 5, la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y aquí algo para tener en cuenta es que los pensamientos salen del corazón, ¿no? Según la Biblia. Entonces dice que, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Saben que nosotros tenemos un concepto equivocado acerca del mal? Yo siento que nosotros cuando hablamos del mal, hablamos únicamente y se nos vienen ciertas cosas nomás como lo malo, y es por ejemplo el matar, las masacres, no sé, como el hambre, todos esos tipos de cosas con el tema de la pandemia, que sabemos que todo esto fue ideado, que todo esto no fue sino a propósito, o sea, el tema de la pandemia no fue una pandemia así, ay no, ahí ocurrió la pandemia porque sí, porque pues, o sea, sino porque realmente el mismo hombre planeó todo eso, ¿sí? Con un propósito más grande. Entonces, miremos que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente al mal. Y si ustedes notan, siempre estamos pensando en lo malo, siempre esperamos lo malo, siempre estamos cuando nos hablan de algo, siempre el corazón nos como que se nos acelera porque todo el tiempo estamos pensando en que algo malo va a ocurrir, no sé. Y aquí es la invitación que Dios nos hace a mirar en realidad qué es lo que nosotros estamos pensando y cómo es que estamos pensando nosotros. Y esto realmente va para los creyentes, no va para las personas que no están en los caminos de Dios, sino en nosotros mismos, porque aún nosotros mismos, digo yo, que con el conocimiento que tenemos de Dios y con todo el tema de Dios, muchas veces nuestros pensamientos están encausados únicamente a lo malo. Y miren que un ejemplo de esto es el pueblo de Israel, y siempre lo saco aquí a relucir en mis ejemplos, porque la Biblia dice que el pensamiento de ellos en su corazón era que ellos creían en realidad que Dios los había sacado para morir en el desierto, para matarlos de hambre y de sed. Y por eso es que les leí Isaías 55, porque dice que el propósito de Dios es saciarnos, ¿cierto? Y sostenernos, proveernos, cuidarnos, para que podamos tener una vida, o sea, de deleite aún, dice ahí, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, cuando ellos pensaban, ¿y por qué tenían esos pensamientos de que Dios los había sacado exclusivamente para matarlos de hambre en el desierto? Porque esas son las afirmaciones que ellos hacen. Y si usted va y lee y estudia con detenimiento, todo el tiempo los pensamientos de ellos eran acerca de que Dios los había sacado para matarlos en el desierto y para que ellos se murieran de hambre específicamente. Y realmente, o sea, los pensamientos de Dios no tenían nada que ver con el pensamiento de ellos, ¿sí? Y aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estaban ellos pensando en lo malo, todo el tiempo. Y uno escucha aquí, quiero mostrarles algo que en estos días me he dado cuenta prestando mucha atención,
Ayer hicimos un ejercicio con mi esposo. Entonces yo le decía, amor, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, acerca de algo que tú hayas escuchado, que te venga a la mente? Entonces mi esposo decía, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento mi papá me dijo tal cosa. Entonces yo le decía, ¿y tú qué opinas de eso? Si sientes que esa información te ha condicionado, te ha limitado, y mi esposo decía, pues nunca lo había visto de esa forma, pero siento que sí, porque siempre estoy pensando que me va a ir mal, siempre estoy pensando que el negocio no es suficiente, siempre estoy pensando cómo voy a pagar las deudas, siempre estoy pensando cómo le voy a hacer aquí, y quiero hacer algo diferente, pero los pensamientos no le dan. Y yo le decía, no te dan, porque si tú notas, siempre tus pensamientos van encausados a la pérdida, ¿sí? Al que no te puede ir bien porque te tiene que ir mal, porque entonces solamente los que les va bien son los que roban a los demás, los que hacen, y pues nadie quiere robar a los demás, nadie quiere ser malo en este plan, todos queremos ser buenos, diría yo así, aunque ya sabemos que bueno únicamente es Dios, nosotros no somos buenos, la Biblia no nos cataloga como buenos, pero aquí es donde nosotros tenemos muchos problemas y muchas dificultades, ¿sí? Sí, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva dice, ¿te has dado cuenta qué sentimientos generan tus pensamientos? Miren que nuestros pensamientos generan sentimientos. Nuestros sentimientos generan emociones y nuestras emociones producen estados de ánimo. Entonces, si yo tengo pensamientos acerca de cosas tristes que me pasaron, de situaciones difíciles y eso, asimismo en ese momento voy a tener cualquier tipo de sentimiento de acuerdo al pensamiento que estoy expresando, ¿cierto? Y si en el momento yo le doy mucha libertad o mucha cabida a ese tipo de pensamientos, entonces voy a generar en mí como tal, o sea, emociones. Entonces, o me voy a sentir angustia, o voy a sentir ansiedad, o me voy a sentir feliz. Y entonces, en nuestras emociones, luego lo que hacemos es que estamos en ciertos estados de ánimo. Y por eso la gente dice, no, es que yo tengo el tema de estar depresivo. Yo, en cambio, hay gente que todo el tiempo está feliz. Y si uno nota a las personas que todo el tiempo están feliz, o muchas veces nosotros estamos tratando de ocultar algo, porque es normal que tengamos momentos de tristeza, momentos de felicidad, momentos de enojo, de ira, de frustración. Eso es normal porque somos humanos y eso no es lo que estoy realmente yo hablando en un momento determinado, sino en permanecer mucho tiempo en ciertos estados de ánimo. Y es porque ahí dice que de continuamente, o sea, que quiere decir que tenemos pensamientos de forma repetida todo el tiempo acerca de algo que no nos edifica, que no nos inspira, que no nos motiva, que no nos ayuda a crecer. Y si eso no nos edifica, y si eso no nos ayuda a crecer, si eso no nos motiva, ¿para qué nosotros invertimos tanta mente, o sea, en pensamientos que finalmente, o sea, nos van a generar estados de ánimo depresivos, donde nos van a causar ciertas complicaciones, porque una persona que se deprime, de hecho, ya empieza a tener hasta médicamente problemas de salud. Y por eso es que la Biblia dice, estad siempre gozosos, sed agradecidos, ¿sí? Precisamente para que nosotros no vamos a caer en esos estados de salud que a estar enfermos, porque no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, Dios quiere que nosotros estemos saludables, aparte porque también dice la Escritura que el cuerpo de Jesús fue molido para que nosotros pudiéramos estar bien en nuestro cuerpo físico. Y la Biblia habla acerca del alma, el espíritu y el cuerpo. Y entonces, si Dios nos entregó un alma, un espíritu y un cuerpo, es porque nosotros realmente, o sea, somos tripartitos, somos seres tripartitos y necesitamos integralmente estar funcionando bien en todos esos tres aspectos que, o sea, que hacen parte del yo soy. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 28, el versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Y luego dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, miren lo importante que si yo pienso en cómo agradar a Dios, en cómo hacer las cosas bien, pues me van a fluir pensamientos acerca de eso, de lo que estoy pensando, perdón, ideas o cosas por ejemplo, de que si yo quiero agradar a Dios, el Espíritu Santo me va a facilitar todo para que yo lo pueda hacer, para que yo pueda agradar a Dios. Y les recuerdo que nuestras fuerzas no funcionan. Sí, además dice, y sírvele con corazón perfecto. Ese servirle con corazón perfecto es entender que todo tiene un propósito, que todas las cosas nos ocurren porque en todo hay una finalidad, que nada nos ocurre por casualidad, porque sí, sí, o necesitamos aprender o necesitamos enseñar, pero una de esas dos siempre estamos viviendo, siempre, siempre. Mire, yo siento que cuando las personas dejan de aprender, también dejan de vivir. Cuando la gente deja de aprender, la gente deja de vivir, porque de eso se trata. Y por eso la Biblia, hablando acerca de Jesús, dice que Jesús crecía en estatura y en gracia, no solamente para con Dios, sino también para con los hombres. Entonces Jesús crecía en sus relaciones personales, Jesús crecía en su ámbito espiritual, Jesús crecía en todo su tema de sabiduría, en sus emociones, en su cuerpo físico, o sea, en todos los aspectos Jesús estaba siempre, siempre creciendo. Porque además que la Biblia muestra que Jesús no nació aprendido, él tuvo que aprender, ¿sí? Y en este dice, y con ánimo voluntario, o sea que ese ánimo es que yo esté siempre en la disposición de querer aprender, que yo en mis pensamientos siempre esté dispuesta a querer aprender, a querer servir. Y les digo, toda profesión, todo oficio siempre genera un servicio para alguien más, ¿sí? Todos los negocios se mueven en cuanto a eso, a la prestación de servicios. Y luego dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, si nosotros buscamos, en este caso, como dice, o sea, el agradar a Dios, el poder crecer, el poder aprender, pues ahí Dios nos va a poner. En ese momento, Dios nos va a dar a nosotros las herramientas y nos va a colocar con personas donde nosotros realmente podamos aprender. Y también el tipo de personas que nos rodean también tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Yo me di cuenta de eso hace unos años atrás y me di cuenta que lo que yo pensaba también era producto de la gente con la que yo me rodeaba. Porque hay personas que todo el tiempo están pensando, como les digo, no, y en la crisis económica, no, y si vio que mejor dicho, que robaron aquí, que robaron allá, que secuestraron aquí, que secuestraron allá. No, y eso, o sea, lo único que genera en nosotros es angustia. ¿Sí? Esa ansiedad porque uno dice, nuestros hijos están creciendo y qué tipo de mundo les espera. Pero nosotros los hijos de Dios, nosotros los que tenemos esa esperanza viva, que creímos en que hay un Dios soberano, nosotros no podemos vivir en función de lo que el mundo nos quiera presentar o lo que el mundo nos quiera dar, porque finalmente esa es la ideología del mundo y nosotros pues no vamos a salir del mundo porque vivimos aquí también en el mundo, pero ahí es donde Dios nos hace la invitación a que vivamos por fe y no por lo que digan las noticias, no por lo que estemos, lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor con todo ese tema de la pandemia, de las enfermedades, de las muertes, de la escasez, de todo, porque nosotros no vivimos bajo eso. Recuerden que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, bajo el cuidado de Dios, bajo la misericordia. Y esos son los pensamientos que nos deben a nosotros acompañar. Nuestros pensamientos siempre deben ser de paz, nuestros pensamientos siempre deben ser de misericordia, nuestros pensamientos siempre tienen que ser de abundancia, nuestros pensamientos siempre tienen que ver con el querer el bien, con el hacer el bien. Sigamos. Luego dice, claudicamos en dos pensamientos. Saben que esta es una de las que más nosotros tenemos dificultades, la mayoría de las personas. 10 minutos que se viene. Micrófono Ay, 10 minutos abierto. que se viene. ¿Es Hay quién viene? micrófono abierto. ¿Usted viene en 10 minutos? Dios mío. Siguen los micrófonos abiertos, pastor. Y siguen los micrófonos abiertos, pero es que el anfitrión toca que cierre ahí Se durmió el anfitrión.
Le dio sueños, Hable, está cansada. Alexandra, hable, diga presente, por favor. El Que ya Espíritu las... no nos Ya... toma todo el tiempo dormidos, también nos toma despiertos. Claudicamos en dos pensamientos. ¿A qué hace referencia ese claudicamos en dos pensamientos? No sé si aquí yo digo que es donde presentamos problemas cuando oramos, sobre todo, porque nosotros estamos orando y decimos, Señor, necesito que tú hagas esto, ¿no? Y automáticamente se nos viene siempre otra opción. Entonces, ay, Señor, no, de pronto eso es como mucho, entonces más bien venga a ver, ¿será mejor esto? Y entonces siempre, Señor, yo te pido que hagas esto, o si no, esto. Y siempre estamos nosotros claudicando en dos pensamientos. Venga, quiero montar una empresa así y así, pero entonces, ¿y qué tal que no? No, y será que de pronto, y se me va mal. Y no hemos montado un negocio y no hemos hecho algo y ya estamos pensando que nos va a ir mal, que vamos a tener pérdidas, que la economía, en fin. Entonces yo le decía, eso nos pasa muy seguido de que nosotros siempre estamos claudicando en dos pensamientos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí es donde yo les digo que muchos de nosotros, siendo creyentes, cristianos, católicos, evangélicos, lo que sea, el tema es que decimos que creemos en Dios. Muchas veces nosotros no manifestamos esa fe, porque por un lado decimos que creemos en Dios, pero por otro lado estamos nosotros sujetos a lo que hacemos, a nuestra profesión, al cuánto dinero tenemos en el banco, y de acuerdo a eso tomamos decisiones. Entonces, siempre estamos claudicando en dos pensamientos. Señor, provéeme. Pero luego decimos, no, pero si yo no trabajo, ¿cómo me va a proveer? Entonces creemos que la única forma como Dios nos provee es por medio de nuestro trabajo, por ejemplo. Y ahí no le damos opción ninguna otra porque únicamente tenemos esa creencia de que Dios me puede proveer a través de mi trabajo, de mi empresa, de mi profesión, ¿sí? Y que no hay otra forma. Y como eso es lo que yo pienso y como eso es lo que yo creo, pues eso es lo que yo veo. Realmente lo que se va a manifestar, porque siempre yo estoy claudicando en dos pensamientos. Entonces la Biblia dice que Jesús ganó el pan para nosotros, pero ¿qué decimos nosotros? No, hay que trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente, porque es que si yo no trabajo, entonces ¿de a dónde? O aún las personas dicen, ah, entonces es que Dios del cielo cae en las cosas. No, hay que salir a trabajar, ¿ven? Las personas siempre estamos claudicando en dos pensamientos. Yo recuerdo, y creo que esto ya se los he contado, en algún momento en mi casa cuando yo era soltera, ni se acabó la comida, no había manera de comprar mercado y alimentos porque la guerrilla había secuestrado el departamento y no dejaban ingresar los carros con mercado y esas cosas. Y en las tiendas y en los supermercados empezaron a agotar los alimentos y pues nosotros ni teníamos el dinero, ni tampoco teníamos cómo ir a comprar las cosas y yo comencé a orar. Y mi mamá, mientras que yo oraba, mi mamá decía, claro, claro, eso no haga más, no salga a buscar, porque no ve que eso ahorita caen los de los cielos, caen las papas, cae el arroz, mi mamá, ¿no? Y entonces yo oraba y mi mamá ahí diciendo, claro, eso no sé qué, bueno, hasta que en algún momento Dios envió a una persona con todo lo que yo había orado, el mercado y todo, y nos trajo a la casa todo lo que habíamos orado, lo que habíamos pedido. Y mi mamá, ella en ese momento, para mi mamá fue muy duro y ella aún lo recuerda, y ella se puso a llorar y lloraba muchísimo porque ella decía, o sea, que ella no podía creer que fuera así en realidad, que uno a través de la oración lograra uno recibir de parte de Dios todo lo que uno necesita. Y esto es verdad. O sea, el asunto es que nosotros no estamos en la disposición, por un lado, y en otra, no hemos hecho el ejercicio de sacar todo aquello que en realidad nos limita, nos condiciona, de ser conscientes las creencias que tenemos para poder colocar los pensamientos de Dios en nuestros corazones. Sí, entonces siempre estamos pensando y claudicando en dos pensamientos. Entonces, por un lado queremos agradar a Dios, pero por el otro no sabemos cómo. Luego, por un lado, nosotros sabemos que Dios sí, que es todopoderoso, que Dios es grande, y eso no está en discusión, pero luego el asunto es
¿Y cómo lo hago? O sea, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que Dios no me dé? Porque yo esta semana me porté mal y porque esta semana no fui a la iglesia, porque esta semana no leí la Biblia. Y entonces, ¿qué tal que no? Y no estamos como mirando que Dios dice a todos los sedientos y a los que no tienen dinero. O sea, nos invita a creer, nos invita a que pongamos esa fe, o sea, por obra, y que la pongamos en Él, que para Dios no hay nada imposible, y que no lo limitemos, que Él verá cómo nos llega, o sea, nos hace llegar, perdón, todo aquello que nosotros necesitemos, pero estar en la disposición de creer, porque muchas veces nosotros en nuestras fuerzas es que nos afanamos, en nuestras fuerzas corremos, en nuestras fuerzas nosotros estamos todo el tiempo angustiados porque estamos mirando. Por un lado estamos orando, pero por otro lado mirando a ver por dónde es que, o sea, Dios me va a bendecir o cómo es. Pero siempre, si ustedes se dan cuenta y hacen el ejercicio, nótense que siempre estamos esperanzados a lo que realmente vemos, en este caso a nuestro trabajo, a nuestra profesión, y no estoy diciendo que no, usted no trabaje, no estoy diciendo que usted no tenga su empresa, no estoy diciendo con eso que usted no genere ingresos, pero más que eso, también tener nosotros la claridad y la confianza en que Dios es nuestro proveedor, que no sabemos cómo lo va a hacer, pero que lo va a hacer. Y como dice el salmista, mi ayuda y mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dice de mi trabajo, Señor, bendígame a través de mi trabajo. No, dice mi ayuda y mi socorro viene de Dios. Y el cual dice que ha hecho fructificar la obra de mis manos. Y notes en el resultado de eso, dice el cual desciende la lluvia. ¿Sí? ¿Quién hace descender la lluvia? Él, ni usted ni yo tenemos el poder para hacer descender la lluvia. Hablando acerca de eso, pero aún así, miren que aún así Dios nos ha otorgado a nosotros ese poder de hacer descender la lluvia. Y no somos conscientes tampoco de eso. Y a saber, a través de la oración, nosotros podemos hacer que llueva o que deje de llover. Y eso lo muestra la palabra en el libro creo que es en Primera de Reyes o en Segunda de Reyes, donde dice que Elías dice que oró para que 3 años no lloviera sobre la tierra. Y dice la Biblia que 3 años no llovió. Porque tenía el poder, o sea, que de parte de Dios que le había otorgado para saber que podía hacer eso o no. Pero él lo creyó y oró y dice que por 3 años no llovió y luego dice que volvió y oró para que lloviera y dice que llovió. Pero ¿cuál era su pensamiento? Yo creo que el pensamiento de Elías era que, o sea, para él nada era imposible. Ese era el pensamiento de Elías, que Dios haría todo lo que él pidiera porque él era agradable y porque le creía. Recordemos que para agradar a Dios únicamente tenemos que creer, eso dice la palabra. Dice que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la única manera como nosotros tenemos de poder agradar a Dios es creyendo que Él existe, creyendo que Él es todopoderoso, creyendo que Él es grande. Sigamos. Luego dice, ¿has visto el resultado de tus pensamientos? ¿En qué piensas? ¿Evitas pensar? Ese evitas pensar, ¿qué día le hice hacer un ejercicio a alguien que me dijo que tenía, bueno, problemas de depresión y esas cosas? Y entonces ella me dijo, ay no, yo la verdad no pude hacer el ejercicio porque yo me di cuenta que yo todo el tiempo estoy trabajando y entonces yo no pienso, yo evito pensar. Entonces yo digo, pero, o sea, no puedes dejar de pensar. Y me dijo, no, si yo me dedico a otra cosa, entonces no pienso. Entonces es como si nuestros pensamientos nos gobernaran a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Sí? Te consideras sabio en tus pensamientos y miren que la Biblia habla acerca de los pensamientos del diligente. Ya, ¿cómo piensa una persona diligente? Y nótense, aquí me sorprendió mucho el resultado porque dice que ciertamente tienden a la abundancia, a la abundancia. ¿Ah? Dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y en un ejercicio que comencé a hacer el año pasado de revisar las personas que son muy exitosas en cuanto a sus negocios y en el tema financiero, por ejemplo, descubrí que el rico nunca hace un negocio pensando en que va a perder. Nunca. Cuando lo hace y cuando lo genera y cuando invierte los millones que invierte, así sean muchísimos, siempre está pensando en que va a ganar. Ayer veía un programa
de eso de los carros, de esas personas que son restauradoras, y entonces compran carros viejos y los llevan al taller y los restauran y todo, y les ganan muchísimos dólares a eso. Y cuando compran el carro, en el estado que lo compran, porque de hecho lo compran un carro viejo, feo, ¿sí? O sea, mejor dicho, desprolijo, todo eso, pero no lo compran teniendo el pensamiento de que ese tipo de carro es el que van a vender. Lo compran pensando en que de ese carro van a hacer algo maravilloso y donde le están atinando a cierto tipo de clientes. Y hacen todo el trabajo pensando, de hecho, en el tipo de clientes que quieren, o sea, para su carro. Ya no están pensando en un cliente cualquiera, sino en un tipo de cliente exclusivo que se enamore de eso que ellos van a crear. Y así es. Y el resultado es que logran vender y logran tener la ganancia, pero si usted nota todo el proceso que han venido haciendo antes de, o sea, ha sido de hecho pensando en que a ese cliente le llegue el producto que ellos quieren ofrecer. ¿Sí? Y entonces lo venden y no tienen ningún problema. Y me sorprendió tanto la respuesta del comprador, ¿no? El comprador dijo, pues, ¿cuánto pide usted? Y entonces cuando el vendedor le dijo cuánto cobraba, el comprador dijo, bueno, vale lo que pide, eso fue lo que dijo, vale lo que pide. Y nosotros muchas veces pensamos que nuestro trabajo no vale, que lo que nosotros hacemos no es suficiente, pero no, ¿será que sí? Y entonces siempre estamos nosotros claudicando en esos dos pensamientos. Entonces, por un lado, queremos darle un valor, pero por otro lado, ni nosotros mismos lo creemos. Y nótese que los pensamientos del diligente dice que ciertamente tienden a la abundancia, o sea, siempre están pensando en generar más, ¿sí? Porque son diligentes, porque no se quedan esperando que alguien más haga el trabajo por ellos. ¿Qué tal si este comprador va y entonces deja a merced de alguien más? No, le dice al mecánico, venga, lo que yo quiero es esto, esto, esto y esto. Y el mecánico que ya conoce el gusto, que ya sabe lo que quiere, entonces trabaja en función de lo que su cliente quiere y no de lo que le dé la gana, sino de lo que su cliente quiere generar. No sé si me estoy haciendo comprender, espero que sí. Pero a lo que voy es que a como son nuestros pensamientos, también sí mismos son nuestros resultados. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos de cierta forma manifestando? Porque no nos podemos quedar en la oración únicamente, ¿cierto? Entonces aquí oramos y oramos y oramos, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acción estamos tomando para que nuestros pensamientos realmente se puedan ver manifestados en todo ese plano físico? ¿Son los pensamientos de Dios o son nuestros pensamientos limitados y condicionados todo el tiempo? Porque siempre estamos pensando en que vamos a perder, siempre estamos pensando en que nos va a salir mal, siempre estamos pensando en que no somos suficientes, siempre estamos pensando en que no lo merecemos, siempre estamos pensando en que no nos alcanza y pues luego tenemos los resultados que tenemos y decimos, ay no, Dios no me oye, ay no, Dios, entonces le echamos la culpa a Dios de que Dios no nos oía, de que Dios, nosotros en realidad no, sigamos. Luego dice, la invitación de Dios es a pensar como Él piensa. Entonces usted diría, bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo debo pensar? Pues debemos pensar como Dios piensa. Y aquí creamos una imagen como para poderla entender, y es poder saltar de lo pequeño a lo grande. Yo sé que todo esto es un paso a paso, ¿sí? Pero el por lo menos considerarlo, el por lo menos poder empezar nosotros a tener ese tipo de pensamientos de que Dios quiere mi bien, de que Dios, las promesas de Dios, y yo siempre se los he dicho y a veces yo siento como que la gente no lo logra comprender, y es que las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén. Y entonces cuando las promesas de Dios son en el sí y en el amén, lo que Dios está diciendo es que cree solamente, ¿sí? Y da el salto, y miren ese salto cuántico de este pececito aquí, que está, ¿no? O sea, saliendo de aquí a un lugar más grande, más abundante, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hay dentro de ti, así serán tus pensamientos. ¿De dónde salen entonces los malos pensamientos? ¿Mm? Porque bíblicamente los malos pensamientos salen del corazón.
Y ya lo leíamos anteriormente en otro versículo donde dice que los pensamientos del corazón. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, aunque hoy estamos hablando única y exclusivamente de los pensamientos. ¿Ven? Y entonces miren que primero en esta lista están los pensamientos, luego vienen las acciones. ¿Mm? Pero lo primero son los malos pensamientos. ¿Y de dónde se generan? Se generan en nosotros. Nosotros mismos damos apertura a esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a Dios, porque nosotros no hemos entendido la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. Y les digo, la voluntad de Dios es nuestro bien, es que las personas sean salvas, es que las personas vivan agradecidas, es que las personas hagan el bien. ¿Pero por qué? Porque todo eso conlleva a que nosotros en realidad podamos tener un disfrute, un deleite, el estar saciados, el estar satisfechos, no en las cosas materiales únicamente, sino en toda nuestra manera de ser, hablando del yo soy de cada persona, ¿sí? Del ser de cada ser humano. Y a esa es la invitación, ¿sí? A que nosotros logremos pensar como Él piensa. Y por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. O sea que los pensamientos de Dios siempre serán mucho más grandes. Y ahora entiendo un versículo que está en la escritura, dice que Él no nos da a nosotros abundantemente, más de lo que pedimos, imagínense. O sea, yo pido esto, pero Dios está dispuesto a darme mucho más de lo que yo estoy pidiendo. El asunto es si lo puedo creer. Por eso la gente dice, Señor, dame una casita. Señor, un trabajito ahí, un empleito ahí. Bueno, o mejor dicho, siempre estamos desde lo chiquito. Sí, por eso la gente dice, Diosito. Ay, mi Diosito. Es que Diosito. Y su Diosito, pues le cabe en un llavero. Porque, o sea, las palabras tienen poder. Entonces, Diosito, algo chiquito, diminuto. No, venga, Dios no es Diosito. Así suene de cariño y lo bonito, no, recuerde que su cerebro no interpreta nada, ¿sí? Entonces, si usted dice Diosito, pues así mismo es la condición de todo lo que le abarca. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Y aquí con este terminamos. Y dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz. Y anótelo, por favor. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, en este el fin que esperáis es donde yo les digo que nosotros vamos a montar algo, a hacer algo, pero siempre estamos esperando que el resultado de eso que vamos a hacer, o sea, por ejemplo, quebrar. No es porque, bueno, quiero montarme este negocio. No, pero qué tal que no me dé. Ahí ya estoy, ¿qué? Esperando el resultado. O sea, estoy quebrando de manera inconsciente, pero lo estoy haciendo y no soy consciente de que venga, o sea, todo el tiempo estoy esperando un resultado que no es el que quiero. Y si ese no es el que usted quiere, pues entonces no piense de esa forma. Piense que Dios está con usted, piense que Dios ha bendecido lo que le ha dado, que Dios lo ha capacitado de dones, que Dios le ha dado sabiduría, que Dios le ha dado inteligencia, que Dios le ha dado gracia para que usted logre hacer todo aquello que le venga a la mano a hacer. ¿Sí? Y dice, entonces, miren lo que dice, ¿sí? Dice, para darnos el fin que esperamos. O sea, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Sí ven? Entonces nosotros, cuando vamos a orar, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos recibir? ¿O siempre decimos, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí quiere darme eso? ¿No será que yo estoy pidiendo mucho? ¿Qué tal que a Dios no le guste lo que yo estoy pidiendo? No, y entonces, ¿cómo a Dios no le va a gustar que usted esté bien? ¿Cómo a Dios no le va a gustar que su empresa crezca? Si a través de su empresa usted genera mucho bienestar, a no ser que usted no genere bienestar, a no ser que usted realmente esté tumbando a la gente, a no ser que usted le esté dando en la cabeza a las personas, a no ser que su negocio sea un estafadero, ¿no? Pero si ese no es el caso, entonces nosotros realmente, ¿por qué no creemos que cuando venimos a Dios y oramos a Él, Dios nos oye?
¿sí? Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, miren que Dios dice que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar. O sea, segurito le vamos a encontrar. Y hay un dicho que dice que el que busca, encuentra. Imagínense. Entonces, si nosotros le buscamos a Dios, mire, créanme que le vamos a encontrar. Porque le estamos buscando, como dice su palabra, de todo corazón. Y entonces vamos a recibir de parte de Él, porque es lo que Dios quiere para todos nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que estemos bien. ¿Qué quiere Dios? Que estemos en paz, que estemos tranquilos, ¿cierto? Que no tengamos falta de ningún bien. Por eso la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esos son los pensamientos que nos deben acompañar, que sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que sabemos que tenemos un Dios que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia, que tenemos un Dios generoso, que tenemos un Dios abundante, que tenemos un Dios perdonador, porque eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo, que tenemos un Dios que es grande, que tenemos un Dios que puede hacer todo en cuanto nosotros no lo imaginemos y aún más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra y que no está esperando que nos equivoquemos únicamente para coger y darnos látigo como muchas personas creen, sino que es un Dios que está esperando que nosotros podamos ver su gloria, porque dice para darlos el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que Dios espera? Porque dice que como desciende de los cielos la lluvia, ¿cierto? Y riega la tierra. ¿Y para qué la riega? Para que la haga germinar. ¿Y para qué la hace germinar? Para dar semilla al que siembra. ¿Y para qué le hace dar semilla al que siembra? Pues para darle de comer al hombre. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el propósito? Proveer, cuidar siempre. Dios nos ama, dice su palabra, y el amor tiene que ver con proveer y cuidar. Dios quiere proveer y cuidar su creación. Dios quiere proveer y cuidar de cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por este tiempo maravilloso que hemos dispuesto cada uno y piense cómo son sus pensamientos, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente necesita generar? ¿Cuál es el resultado que usted necesita ver? Y de acuerdo a eso, entonces también trabaje en el tema de sus pensamientos. Si queremos ser felices, pues entonces traigamos pensamientos que nos generen ese sentimiento de felicidad, ¿sí? Si queremos ser abundantes, pues entonces, ¿en qué tanto estamos trabajando en esos pensamientos que generan abundancia? Porque finalmente nosotros estamos en el tiempo, estamos contando las 4 monedas que cargamos en el bolsillo. Pues eso nunca nos va a generar pensamientos de abundancia. Y yo sé que esto no es fácil, créanme, yo lo sé, pero sé que sí se puede hacer, porque yo misma he estado en este ejercicio y lo he podido ver y lo he podido comprobar y digo, gracias Señor, porque hasta el día de hoy tú me has sostenido, gracias Señor, porque de verdad que tu palabra es maravillosa. Padre Celestial, hoy te damos gracias una vez más por tu presencia. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia. Gracias, eterno Dios, porque tú siempre nos das, Señor, y aún más de lo que nosotros pedimos o entendemos, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Padre, porque eres un Dios generoso, amado Dios. Enséñanos, Padre, a verte como ese Padre bueno, como ese Padre responsable que cuida, que provee, Señor, de su creación. Hoy te bendecimos y te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, que has traído, Señor, a morar en nosotros, como dice Jesús. Les conviene que yo me vaya porque si no el Consolador no vendría. Gracias, amado Dios, por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Gracias por habernos hecho hijos de Dios, amado Padre. Gracias por darnos, Señor, el permitirnos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, amado Dios. Gracias, amado Señor. Gracias porque en ti, Señor, siempre hay paz, siempre hay gozo, Señor. Gracias porque nuestros pensamientos siempre deben generarnos paz, siempre deben generarnos el gozo, Señor. La convicción de que tú nos cuidas, la convicción de que tú nos provees, de que tú atiendes nuestra súplica, de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú cuidas de tu creación, de que tú no eres un Dios mezquino, Señor.
Y ayúdanos, Padre, para que muchas personas sean salvas, para que muchas personas conozcan el Evangelio, Señor, para que las personas no se pierdan, amado Dios, para que aún nosotros podamos ser ese testimonio, Señor, para otros, que nos puedan ver felices, que nos puedan ver a nosotros verdaderamente libres, Señor, que podamos hablar desde la experiencia, Señor, no solamente con palabras, sino porque realmente así nos sentimos, amado Dios. Que podamos ser agradecidos, que nuestros negocios puedan crecer, que nuestros negocios puedan inclusive darle trabajo a muchas otras personas, amado Dios, que aún con lo que nosotros hacemos podamos servir al prójimo en amor, Señor. Gracias, eterno Dios, porque sé, Señor, que tú nos bendices, Señor, que tú nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, amado Señor. Gracias, amado Señor, porque hoy oramos por todos los enfermos en el nombre de Jesús y los declaramos sanos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos gracias porque el pan nuestro de cada día tú lo provees en este tiempo, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu provisión, por tu cuidado, por tu sustento, Señor. Hoy, Señor, nos permitimos, amado Dios, vivir una vida de deleite, Señor, vivir una vida de plenitud en el Espíritu Santo, Señor. Hoy nos permitimos, Señor, vivir en las riquezas en gloria, Señor, de tu herencia, Padre. Hoy nos permitimos ser verdaderamente libres. Hoy nos permitimos ser salvos, Señor. Gracias a ti, amado Dios, por haber enviado a Jesús, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela, que nos corrige, que nos instruye. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Y declaramos hecho todo lo que te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús con acciones de gracias. Amén y amén. A ver, Angelita dice por acá. Muchas gracias por el tema. Justamente tenía dudas sobre lo que hemos visto hoy, pero aún me surge una duda. ¿Cuáles serían las cosas que no necesitamos? Porque a veces uno quiere algo porque le gusta, pero no realmente lo necesita. No, mira que bíblicamente la ropa sí es una necesidad, ¿no? Mi Angelita, si no, léete Mateo 6:33 en adelante, porque ahí la palabra de Dios dice que realmente nosotros sí necesitamos vestirnos y dice que Dios nos provee a nosotros para todo lo que nosotros necesitamos en cuanto al calzado, en cuanto a... ahí, si quieren, miremos, y dice que nosotros que esas son cosas que Dios nos las da, que Jesús ganó el vestido para nosotros. Recuerden que Jesús, en el día del sacrificio, el día que Jesús fue crucificado, la Biblia dice que lo desnudaron. Nosotros siempre hemos visto a Jesús con el pan, bueno, con sus calzoncillitos en cuanto a la crucifixión, pero la Biblia dice que fue desnudado, ¿no? O sea, la Biblia dice que Jesús estuvo literal desnudo. Por eso dice que en su humillación no se le hizo justicia, y era porque Jesús estaba ganando todo el paquete completo para nosotros. Entonces, lo digo también por testimonio, porque cuando yo he necesitado ropa, realmente Dios me ha regalado ropa. Y yo siempre le pido, yo le digo, Señor, o sea, tú nos provees de todo, yo lo sé, desde unos zapatos, unas medias, hasta unos aretes, o sea, de todo. Recuerden que Dios es un Dios de detalles. Pero la escritura sí dice en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 6, voy a estarles leyendo aquí donde dice, mire lo que dice. Dice así, dice Mateo 6:33, dice así, no, leamos desde el versículo antes, dice, el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Entonces, el Señor sí nos viste y el vestido es algo que nosotros también necesitamos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el cuerpo es más que el vestido, pero eso no quiere decir que Dios no nos provea para lo que necesitamos. O sea,
Es que ahí es donde creo que tenemos como mal nosotros el enfoque, y cuando hablo de los pensamientos hablo de que siempre estemos pensando desde la abundancia y no desde la escasez. Siempre pensemos en que Dios es un Dios generoso, en que Dios está dispuesto a darnos todo cuanto nosotros necesitamos, no solamente algunas cosas, sino que Dios siempre quiere darnos todo.